Bien, pasamos entonces a esta parte que es la 3.2 y que se llama teoremas sobre límites. Aquí vamos a ver una serie de teoremas bastante importantes, los cuales tenemos que aplicar para evaluar el límite de funciones más complicadas, más complejas. Entonces, mira, por ejemplo, aquí nos vamos a enfocar principalmente a estos que son los teoremas. Recuerda que un teorema son las verdades matemáticas, son las leyes de la matemática. Todo teorema tiene una hipótesis y tiene una tesis y son demostrables, por eso te digo que son las verdades, son las leyes en la matemática, de la misma manera que las ciencias experimentales, como la física, como la química, como la astronomía, la biología, tienen leyes que se basan en una serie de pasos en el método científico. Así también la matemática tiene sus leyes que vienen siendo los teoremas, son el equivalente. Bien, entonces mira, por ejemplo, aquí tenemos dos límites fundamentales. El límite cuando x tiende a un valor de un número es el número. Aquí el número pues es una constante, es un valor constante. El límite cuando x tiende a de x pues va a ser a. Eso es lógico. Y entonces aquí estamos aplicando esas propiedades para evaluar estos límites. Si te fijas, aquí se está aplicando el teorema número 1 y aquí el teorema número 2. Ahora, esos teoremas son demostrables, los dos que vimos, y de ellos podemos deducir ¿verdad? Que es el límite cuando x tiende a de un número que multiplica una función, va a ser igual al número que multiplica al límite de esa función. Esta es una propiedad importantísima que se llama precisamente la propiedad de la multiplicación escalar. Todo esto lo vas a ver cuando veas espacios vectoriales en álgebra lineal y vas a entender esas verdades. Sin embargo, estos teoremas tú ya los conoces porque los estudiaste en la prepa o en tus cursos anteriores de cálculo diferencial. Mira, aquí ya está un poquito más completo. Bien, entonces por ejemplo tenemos estos teoremas. Mira, aquí dice: supón que a es un número real y que el límite cuando x tiende a de f de x y que el límite cuando x tiende a de g de x existen. Si esos límites son L1 y L2 respectivamente, entonces el límite de la suma de las funciones es igual a la suma de los límites de las funciones. Aquí vamos a analizar algunas cuestiones más adelante, porque pareciera que eso trata de decir este teorema. Sin embargo, va a haber algunas situaciones que sí es importante considerar. Luego, el límite del producto de las funciones es igual al producto de los límites, ¿verdad? Pero también te digo, hay que tener cuidado en la definición de este teorema. Ahorita vamos a ver algún ejemplo. Luego dice, el límite de un cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el límite del denominador sea diferente de 0. Bien, aquí tenemos por ejemplo otro teorema que dice que si el límite de una función f de x cuando x tiende a es L y n es un número positivo, entonces el límite de la potencia es la potencia del límite. Bueno, en el caso de las funciones polinomiales, el límite de una función polinomial va a ser el límite de cada uno de los términos del polinomio. Lo mismo, por ejemplo, aquí en las funciones racionales. Ahorita vemos algunos ejemplos. Y un límite que no existe, dice, sea el límite cuando x tiende a de f de x igual a L1 diferente de 0 y el límite cuando x tiende a de g de x igual a 0, entonces este límite no existe. ¿Por qué? Pues porque recuerda que este límite de este cociente es el límite cuando x tiende a de f de x entre el límite cuando x tiende a de g de x. Y entonces esto sería, ya haciendo la sustitución, sería L1 sobre 0, pero la división entre 0 no está definida, por eso es que no existiría ese límite de allí. El límite de una raíz, bueno, aquí dice sea el límite de una función cuando x tiende a
igual a L y N un entero positivo, entonces el límite de la raíz enésima de la función es la raíz enésima del límite de la función, suponiendo que debe ser positivo el límite cuando n sea par. Ok. Bueno, algunos ejercicios de esto los vamos a analizar. Luego viene esto que es la propiedad de la unicidad de la existencia del límite. Si el límite de una función existe, va a ser único. ¿Qué significa esto? Que no puede haber una función donde para el mismo valor el límite sean dos valores diferentes. Tiene que ser uno nada más. Recuerda que incluso en el caso de los laterales, si son diferentes, asumimos que el límite no existe, si bien existan los laterales. Y luego aquí viene una lectura interesante. Fíjate, era lo que te quería comentar. Habíamos visto que el límite de una resta pues era la resta de los límites. Si yo hago esta resta, ¿verdad? Pues me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de 0, como está aquí. Y entonces el límite es 0. Y vaya que pues esto es verdad. Pero el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x no existe. De hecho vamos a analizar eso más adelante. Tendría una asíntota vertical la función. No está definido. De hecho por la derecha sería más infinito y por la izquierda sería menos infinito. Entonces, si yo aplico por ejemplo los teoremas, yo vería que aplicando los teoremas sería esto. Claro que fíjate, aquí le pone diferente. Y esto es verdad, pero aquí estoy aplicando lo que decía el teorema de la resta. Y luego entonces, pues yo aquí asumiría que pues este límite no está determinado, este límite tampoco, y por lo tanto pues esto no está determinado. Sin embargo, aplicando la resta desde antes de aplicar esas propiedades, obtengo que esto me da 0, y esto es verdad. Y entonces va a ser aplicar la primera propiedad de los límites. El límite de una constante cuando x tiende a un número, pues es la constante, da 0. Iniciemos entonces con los ejercicios de la sección 3.2. Si te fijas en estos ejercicios que tenemos aquí, nos dice encuentra el límite dado o concluye que no existe. Bien. Básicamente estos ejercicios pues es aplicando los teoremas, porque si recuerdas este apartado, esta parte de la unidad, la idea es aplicar los teoremas de límites. Entonces vamos a hacer algunos de estos ejercicios aplicando los teoremas. Recuerda que la forma como tú viste límites en la preparatoria fue básicamente sustitución directa. Sin embargo, sustitución directa solamente lo hacemos cuando tenemos certeza de que el límite existe. Y esto va a depender del grado de pericia o el grado de dominio que tú tengas acerca de la función. Sustitución directa es simple y sencillamente cuando sabemos que tanto por la derecha como por la izquierda nos va a dar el mismo valor, y ese valor es el que vamos a obtener haciendo la sustitución directa. De otro modo, habrá que hacerlo pues de forma numérica. Recuerda que ya vimos cómo hacerlo de forma numérica, que es básicamente hacer una tabulación, tomar valores por la izquierda, tomar valores por la derecha, incluso lo hicimos con Excel, o de forma gráfica. Entonces, estos ejercicios se basan en aplicar los teoremas. No lo vamos a hacer de forma numérica. Te voy a explicar cómo es que, pues bueno, no hay problema. Vamos a tener certeza de que efectivamente ese límite es el correcto y los vamos a realizar. Y obviamente me gustaría que hiciéramos de los últimos, ¿verdad? Que pues en un momento dado son ejercicios que tienen un poquito pues más complejidad. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de aquí. Luego, por ejemplo, si nos pasamos para acá, a esta parte, me brinqué mucho. Ay.
aquí está. Luego, por ejemplo, esta parte de aquí, que es la misma, ¿verdad? Es la misma, yo creo que incluso sería conveniente mejor que trabajáramos con estos de aquí, que son más complejos. Y luego, por ejemplo, acá viene también, pues aplicar teoremas de límites. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios del 41 al 52, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer impares, pares, por ejemplo, podríamos hacer el 44, el 48 y el 52. Vamos a hacer esos. Bien, vamos entonces a la hoja de trabajo. Entonces estamos en ejercicio 44 del 3.2. Bien, vamos a sacarle punta a nuestro lápiz para que podamos trabajar adecuadamente. Y entonces tenemos límite cuando x tiende a menos 1 de u cuadrada x cuadrada más 2xu más 1. ¿Sí? Bien. ¿Cómo vamos a evaluar estos límites? Se supone que vamos a aplicar los teoremas. No va a ser sustitución directa. Entonces aquí yo le estoy sacando el límite a una raíz y entonces eso va a ser igual a la raíz del límite. Puedes ver qué propiedad o qué teorema es el que estamos aplicando. Y quedaría así. Bien, ¿qué hacemos ahora? Aquí tenemos el límite de una suma algebraica y entonces eso va a ser igual a la suma de los límites. Ahí está. Bien. ¿Qué sigue ahora? Bien. Ponemos la raíz. Y este es el límite del producto de una constante por una variable. Entonces, yo sé que las constantes las puedo sacar. ¿Verdad? El límite de una constante por la variable, pues es la constante por el límite de la variable. Bueno, en este caso es x cuadrado. Lo mismo haríamos aquí. ¿Sí? Y por ejemplo aquí ya podemos hacer la sustitución. ¿Por qué? Porque aquí es el límite de una constante. Ya no puedo hacer más y lo que seguiría sería evaluar. Y entonces el límite de una constante, pues es igual a la constante. ¿Sí? Bien. Igual. Raíz de u cuadrado. Este es el límite de la variable al cuadrado. Eso es igual a el cuadrado del límite de la variable. Si te fijas que estamos aplicando aquí otro teorema. Bien. Más 2 por u. Este es otro teorema. Aquí ya hacemos sustitución directa. Como en un momento dado pensaríamos que lo habíamos hecho aquí, aunque este es el límite de una constante. Aquí ya podemos hacer la sustitución directa. Básicamente me refiero a que la sustitución directa la hacemos cuando llegamos al límite de una constante o al límite de x, cuando x tiende a algún valor. Entonces aquí ya tenemos eso y yo sé que esto vale menos 1. Y obviamente el 1 que teníamos antes. Bien. Esto es límite de x cuando x tiende a menos 1 al cuadrado. Nuevamente aquí ya aplicamos ese teorema, ya podemos hacer la sustitución directa, ya no podemos hacer ninguna otra cosa más que la evaluación, la sustitución. Entonces fíjate cómo la sustitución directa que nos han enseñado en la prepa,
Básicamente a veces la aplicamos pues de forma pues un poco arbitraria o de algún modo pues de una forma a veces sin pensar, sin razonar qué es lo que estamos haciendo. Fundamentalmente la sustitución directa se hace cuando tenemos el límite de x cuando x tiende a fundamentalmente. Y obviamente, pues ya cuando tenemos certeza de que no hay ninguna indeterminación o no hay ningún problema, pues es cuando lo hemos hecho en las funciones. Pero hay que tener bien claro que la sustitución directa radica en llegar a estos teoremas, a estas propiedades que tenemos aquí. Bueno, pues esto nos da menos 2u, aquí tengo que cambiar, más 1. Y luego continuamos acá, esto sería u cuadrado por menos 1 al cuadrado, pues es 1, menos 2u más 1. ¿Y qué podemos hacer? Si observamos, este es un binomio al cuadrado, es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo lo puedo factorizar como un binomio al cuadrado y entonces pues ya nos va a quedar el u menos 1. Y ese sería el resultado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho la sustitución directa? Bueno, fíjate bien. Si yo hubiera hecho la sustitución directa, hubiera quedado límite cuando x tiende a menos 1 del chorizo ese que tenemos ahí. Hacemos sustitución directa y sería u cuadrada por menos 1 más 2 por menos 1 por u más 1. Y esto me va a quedar raíz de u cuadrada menos 2u más 1. Y entonces esto es raíz de u menos 1 al cuadrado y esto es 1 menos 1. Si te fijas, llegamos al mismo resultado. Perdón, aquí está. Llegamos al mismo resultado que lo hicimos aplicando los teoremas. En este caso no hay ningún problema aplicando sustitución directa. ¿Por qué? Porque no hay ninguna indeterminación. ¿Sale? Y en la prepa nos hemos topado con este tipo de ejercicios. Sin embargo, aquí ya vamos a ver ejercicios donde aplicar la sustitución directa de esta forma nos puede llevar problemas, nos puede llevar a errores. Ahora, tú vas a decir, bueno, pues ¿por qué no lo hicimos por sustitución directa? Bueno, porque ya te lo he dicho, tenemos que ver por conocimientos, nuestros conocimientos tienen que ir aumentando en cuanto a profundidad y en cuanto a formalismo. Y hay que entender que aquí estamos aplicando esos teoremas que nos llevan al mismo resultado. Y la sustitución directa es una forma un poco, poco formal de evaluar un límite. Tenemos que dominar bien los teoremas, las propiedades, y una vez que las hayamos dominado ya podremos hacer esto. Sin embargo, en la prepa lo hacíamos al revés. Hacíamos sustitución directa, a veces desconociendo estos teoremas, o si bien los habíamos visto, porque de hecho pues hay que verlos, no los aplicábamos. Y si te fijas, aquí estamos aplicando cada uno de esos teoremas o de esos pasos. Bien, entonces este te lo voy a compartir en nuestro grupo de Facebook y vamos a continuar con otro ejercicio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 48. Es un ejercicio que pues está interesante. Lo voy a anotar. Es hacer, vamos a ponerle aquí 48. Y es el límite cuando h tiende a 0 de raíz de x más h menos raíz de x sobre h cuando x es mayor que 0. Bien, ¿qué podemos notar de este límite? Pues una cosa muy importante. Primero que nada, la variable del límite es h, no es x. Esto es algo bastante importante porque prácticamente aquí estamos asumiendo que x es constante, es decir, en este límite la vamos a analizar como si fuese una constante, puesto que la variable es la h. Entonces fíjate una cosa, ese es un aspecto bastante interesante.
Si yo hiciera la sustitución directa, que ya quedamos que hay que tener pues mucho cuidado con ella, si lo voy a hacer, pues vamos a llegar a una forma indeterminada, ¿sí? Entonces esto quiere decir que pues la sustitución directa pues no nos funciona. Entonces tenemos que hacer uno de los varios artilugios matemáticos con los que contamos. Seguramente recordarás que cuando tenemos formas indeterminadas y esa forma indeterminada es un cociente 0 sobre 0, y más aún cuando tenemos raíces, ya sea en el numerador o denominador, y más que nada esa raíz esté expresada de tal suerte que sea parte de un binomio, podemos racionalizar. Y racionalizar consiste en multiplicar el numerador y denominador por el conjugado del que queremos racionalizar. ¿Quién es en este caso el conjugado? Bueno, este es el que queremos racionalizar, el que está en el numerador. Entonces su conjugado va a ser así. ¿Vale? Bien, igual. ¿Qué va a pasar? Bueno, seguimos poniendo límite. Cuando h tiende a 0, de aquí si multiplicamos y hacemos este producto, nos va a quedar una diferencia de cuadrados y nos quedaría x más raíz de x más h al cuadrado, digo, lo voy a poner todo, menos raíz de x al cuadrado sobre h por raíz de x más h más raíz de x. Bien. Y luego esto me va a quedar como límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h por raíz de x más h más raíz de x. Ok. Luego, esto es así. Recuerda que el límite lo seguimos poniendo. Prácticamente el límite lo quitamos hasta que lo evaluamos. Y entonces aquí estos x se cancelarían y nos quedaría h por h sobre raíz de x más h menos raíz de x. Perdón, aquí es más. Quedaría así. Ahora, ¿yo puedo hacer esto? Sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque h nunca va a valer 0. Recuerda que esto ya lo hemos comentado varias veces. Si yo cancelo una cantidad en el numerador y denominador que sea factor, si yo lo cancelo es porque nunca va a valer 0. Y aquí lo podemos ver. Nunca va a valer h 0. Entonces sí podemos hacerlo y nos va a quedar así. Así. Bien. Igual. Límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre... Bueno, aquí ya podemos hacer de hecho la sustitución directa. Yo voy a poner la sustitución directa mejor para no... porque pues tendría que volver a repetir exactamente lo mismo. Ya puedo hacer aquí la sustitución directa y me va a quedar 1 sobre raíz de x más 0 más raíz de x igual a 1 sobre 2 por raíz de x. O lo que es lo mismo, lo puedo expresar como 1/2 por x a la menos 1/2. Cualquier forma. ¿Por qué lo pongo así? Bueno, porque recuerda que una de las reglas de la ortografía matemática nos dice que no debe de haber raíces en el denominador. Entonces yo lo podría expresar de esta forma, pero aún así se ve medio feo. O puedo hacer este pequeño truquito, digo, son truquitos que debes de conocer. Y sería multiplicar el numerador y denominador por raíz de x para que de ese modo me quede así. ¿Vale? Y esto es más correcto que esta respuesta, matemáticamente hablando. Bueno, pues este sería el ejercicio. Entonces fíjate cómo este ejercicio es interesante porque la variable de límite es h, no es x. Incluso aquí nos dice
que x sea mayor que 0. Eso es lógico porque, déjame bajar un poquito para que lo veas. X tiene que ser mayor que 0, es decir, positivo, y eso es lógico porque aquí lo tenemos como raíz. Esto no puede ser nunca negativo. Ahora, si tú eres observador, porque de hecho pues lo eres un pequeño zorro, un zorro muy zorra, pues muy observador, muy inteligente, muy audaz, recordarás que esto se parece a esta cosa. Se parece a esta cosa, ¿verdad? A esta cosa. ¿Y esta cosa qué es? La derivada. La derivada, ¿verdad? La derivada de hecho es un límite. Lo vamos a ver más adelante. Entonces prácticamente estamos evaluando la derivada de esa función. Bien, pues esta hojita te la voy a compartir también junto con las otras para que las tengamos por ahí en el 52. El 52 que nos dice que es el límite cuando x tiende a 1 de 4 menos así esta forma. Bien, vamos a sacarle punta. Si yo hago sustitución directa, te fijas que me va a quedar una forma indeterminada, me va a quedar 0 sobre 0. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues esta raíz, ¿verdad? Me sugiere racionalizar, más aún cuando esto es un binomio, y entonces pues me está invitando, me está dando más señas de que la racionalización puede ser la forma adecuada de evitar esa forma indeterminada. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplico por su conjugado tanto el numerador como el denominador, pero antes de multiplicar por el conjugado voy a poner la expresión como lo es originalmente, que sería así. ¿Vale? Y entonces ahora sí ya multiplico por su conjugado, que sería 4 más raíz de x más 15 sobre 4 más raíz de x más 15. ¿Sí? Bien. ¿Qué va a pasar aquí? Estos van a ser, son binomios conjugados, el resultado va a ser diferencia de cuadrados. Nos va a quedar así. A ver, ya no voy a ponerlo como diferencia de cuadrados, sino ya nada más poner este resultado. De hecho, esta es la diferencia de cuadrados, pero me he saltado algunos pasitos. Si lo puedes checar, ¿verdad? Bien, y en el denominador vamos a tener esto. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Seguimos poniendo límite y vamos a hacer operaciones en el numerador. En el numerador nos va a dar 1 menos x sobre x cuadrada menos 1 por, bueno, lo voy a poner aquí abajito, 4 más raíz de x más 15. ¿Vale? Bien. Si yo hago sustitución directa me sigue quedando 0 sobre 0. Sin embargo, puedo observar que aquí en el denominador puedo factorizar esto porque esta es una diferencia de cuadrados. Y si yo factorizo la diferencia de cuadrados quedaría como x más 1 por x menos 1. Pero fíjate bien, aquí viene lo importante. Es x más 1 por x menos 1, pero ese x menos 1 yo puedo hacer este truquito. Factorizar el menos 1 y entonces me va a quedar 1 menos x. Si te fijas que este menos 1 por esto me da el x menos 1, que sería el binomio conjugado de este para que nos dé la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Ahora,
¿Por qué hago ese pequeño truco? Pues muy sencillo, porque de esta forma puedo ver fácilmente que ya tengo este factor tanto en el numerador como el denominador, el cual debería yo cancelar para evitar la forma indeterminada. Y aquí cabe mencionar nuevamente lo que ya hemos estado hablando. ¿Yo puedo hacer esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque x jamás va a valer 1 y este factor vale 0 cuando x vale 1, pero x jamás va a valer 1 porque es un límite, entonces sí podemos cancelar. Y entonces me va a quedar así. 1 sobre x más 1 por menos 1 por 4 más raíz de x más 15. Acá está. La raíz incluye hasta el 15. Y llegamos a esto. Ahora, aquí ya puedo hacer sustitución directa. ¿Por qué? Porque ya tengo la certeza que cancelé o que evité esa forma indeterminada. Y entonces, al hacer sustitución directa me va a quedar así. Y entonces el resultado va a ser, aquí va a ser 4 y 4, 8. Sí, porque es 16 raíz cuadrada. Es 4 más 4, 8. Y entonces esto nos va a dar menos un 16avo. Ese sería el resultado del límite. Fíjate bien, estas formas indeterminadas ahorita las vamos a analizar con matemática para que te quede bien claro y podamos, pues, los vamos a hacer de hecho también de forma numérica, ¿vale? Pero aquí lo estamos haciendo aplicando, pues, estas herramientas matemáticas. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, mira, me gusta el 42. Vamos a hacer el 42. Nomás que ya se me acabaron las hojas. Vamos a coger otra. Nos dice 42. Bien. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 8x más 2 sobre x a la quinta. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué este límite es lateral? Pues muy sencillo. Así lo puso el autor. Bueno, tú vas a decir, oye Pablo, no manches, ¿no? Pues sí, en realidad yo no le veo gran problema. Fíjate bien, si nosotros podemos de hecho ya incluso hacer la sustitución directa, En realidad no le veo caso a este ejercicio. Podemos hacer la sustitución directa, aun cuando sea lateral. Obviamente pues va a ser ese límite pero por la derecha. Y sería 8 por 1 más 2 sobre 1. Todo esto a la quinta. Y entonces va a ser 10 a la quinta. Bueno, pues 10 a la quinta, si tú estás de acuerdo, pues sería 100.000. Entonces vamos a dejarlo así nada más. ¿Sí? Entonces aquí, pues no, prácticamente no aplicamos nada, no aplicamos nada, pero ok. Vamos a continuar ahora con los ejercicios del 53 al 60. Vamos a hacer el 58 y el 60, ¿vale? ¿Qué te parece? Ok. Vamos a hacerlos. El 58 dice límite cuando x tiende a de f de x, esto al cuadrado, menos 4 por g de x, esto al cuadrado, sobre f de x menos 2g de x. Y lo que nos dicen los ejercicios es, evalúa este límite si el límite cuando x tiende a de f de x es 4 y el límite cuando x tiende a de g de x es 2.
Bueno, pues estos ejercicios sí los vamos a hacer aplicando, definitivamente aquí sí, aplicando los teoremas. Si te fijas, tenemos el límite de un cociente, por lo tanto, esto va a ser el cociente de los límites, o sea que sería límite cuando x tiende a a de todo el numerador, que es, bueno, vamos a ponerlo con llave, que es f de x, esto al cuadrado, menos 4 por y de x, todo esto al cuadrado. Y luego en el denominador pues tenemos lo mismo. Bien, ¿qué hacemos ahora? En el numerador tenemos el límite de una resta. Bueno, pues eso es la resta de los límites. Fíjate cómo mantengo la línea principal, eso ya lo hemos comentado muchas veces. Y entonces va a ser límite cuando x tiende a a de f de x al cuadrado menos límite cuando x tiende a a de 4 por g de x, esto al cuadrado. Así quedaría. Y en el denominador tenemos el límite también de una resta, pues entonces eso va a ser la resta de los límites, o sea, límite cuando x tiende a de f de x menos límite cuando x tiende a de 2g de x. Bien, volvemos a poner la línea principal. ¿Qué tenemos aquí? Pues es el límite de una función elevada al cuadrado, pues eso es el cuadrado del límite de la función. Entonces sería límite cuando x tiende a de f de x, todo eso al cuadrado, menos, aquí tenemos el límite de un número, una constante que multiplica a una función que está al cuadrado. Aquí me voy a brincar un pasito, ¿vale? Voy a hacer dos pasitos en uno solo. Este sería un paso, sacar el 4, y el segundo paso sería ya meter, como va a quedar el límite de una función al cuadrado, pues eso sería el cuadrado del límite de la función. ¿Estás de acuerdo, verdad? Lo voy a hacer así para hacerlo un poquito más rápido. Bien, luego en el denominador, pues lo voy a dejar igual, ya no podemos hacer ahí nada. Tú vas a decir, bueno Pablo, pues ya evalúa, vamos a dejarlo así. Y aquí, ¿estás de acuerdo que sacaríamos el 2? Y va a quedar así. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí haríamos propiamente la sustitución directa. Fíjate, la sustitución directa sería sustituir estos límites, ¿verdad? Estos límites acá. Y entonces pongo nuevamente la línea principal. Este límite cuando x tiende a f de x, sabemos que es 4. Entonces sería 4 al cuadrado menos 4 por el límite cuando x tiende a de g de x, pues es 2, pero está al cuadrado. Y luego en el denominador tenemos límite cuando x tiende a de f de x, que es 4, menos 2 por el límite cuando x tiende a de g de x es 2. Fíjate cómo estamos haciendo la sustitución directa. Bien, vamos a evaluar. Este es 4 al cuadrado 16 menos 4 al cuadrado. Perdón, aquí sería 2 al cuadrado, es 4 por 4, 16 sobre 4 menos 4. ¿Cuánto me da esto? 0 sobre 0. Mira, fíjate bien, me dio una forma indeterminada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Aplicamos todos los teoremas y más sin embargo llegamos a una forma indeterminada. Te voy a ser muy franco, esto lo hice a propósito solamente para que viéramos cómo aplicamos los teoremas. Pero en realidad el ejercicio debimos de haberlo hecho de esta manera. Bueno, esto no está mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos llegando a una verdad. Estamos llegando a una verdad, estamos llegando a lo que es cierto, y en la ciencia eso está bien, eso es correcto.
Incluso aunque llegáramos a un error también es correcto. Recuerda que somos seres humanos y estamos en búsqueda de la verdad. Pero en realidad debimos de haber hecho el ejercicio de esta manera. Fíjate, todo esto, insisto, no está mal. Voy a poner nuevamente el ejercicio y es límite cuando x tiende a, perdón, estoy tapando allí, es límite cuando x tiende a de f de x, esto al cuadrado, menos 4 por g de x, esto al cuadrado, sobre f de x menos 2 g de x. ¿Sí? Bien. Ya vimos que nos dio una forma indeterminada, por eso te digo que no está mal todo lo que hicimos. De hecho, estamos concluyendo que aquí hay una forma indeterminada y más aún, si te fijas, esta es una diferencia de cuadrado, lo que tenemos en el numerador, por lo tanto podríamos factorizarlo. Podríamos factorizarlo y me va a quedar así. ¿Verdad? Y en el denominador pues tenemos esto. Ok, ¿podemos hacer esto? Sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si bien este denominador me va a dar 0, me da 0, pero son límites. Es decir, la variable nunca toma el valor para el cual me da 0. Si se te complica, vamos a continuar y ahorita explico la razón por la cual podemos hacer esto. Y la voy a continuar, ya sería así. Voy a aplicar los teoremas de límites. Y los voy a aplicar todos en un solo paso. A ver. ¿Para qué? Para no tardarlos mucho, porque si no sería muy laborioso el procedimiento. A ver. Fíjate. Bueno, no me va a caber, lo voy a borrar y lo voy a poner de nuevo. Lo estoy haciendo muy grande y quisiera que quedara en un solo párrafo. Voy a sacar punta. Ahí está. Mira, sería límite cuando x tiende a menos 2, x tiende a de g de x por, aquí está la línea principal, el igual lo voy a poner aquí. Debí de haber puesto primero la línea principal, de ahí la importancia que siempre te he comentado eso. Línea principal. Y luego aquí me va a quedar así. Límite cuando x tiende a de f de x más 2 por el límite cuando x tiende a de g de x. Y luego en el denominador va a quedar así. Si estás de acuerdo, ¿verdad? Fíjate cómo aquí ya apliqué todos los teoremas en un solo paso. Decir que aplicamos los teoremas es llegar a el límite de lo más recóndito de la estructura de la función. Por eso yo te decía que básicamente es cuando llegamos a cosas como límite de x cuando x tiende a a, o límite de c cuando x tiende a. Prácticamente eso ya sería lo más íntimo, lo más interno de cualquier función, porque estamos llegando propiamente ya a la variable. Obviamente aquí no estamos llegando a la variable, estamos llegando a las funciones, pero es porque ya no podemos introducirnos más adentro. De hecho, estos límites ya los conocemos. Ahora, ¿yo puedo hacer esto? Sí, sí lo puedo hacer. Yo puedo cancelar esto con esto porque son límites. Es decir, el hecho de que sean límites implican que estos valores se acercan tanto
al valor que hacen que sea 0, ¿sí? Tanto en el numerador como el denominador, porque son límites, nunca van a llegar a esos valores que hacen 0 el denominador y el numerador. Básicamente esto ya lo hemos comentado en los ejercicios anteriores, por eso sí podemos cancelar y nada más nos va a quedar esta expresión. ¿Verdad? Y ahora sí ya haríamos lo que viene siendo la sustitución directa. Este límite valía 4 más 2. Este límite vale 2 y por lo tanto el resultado sería 8. ¿Sí? Entonces fíjate lo interesante que está este ejercicio. Bueno, también te lo comparto. Vamos a hacer el 60. A ver, vamos a hacer el 60. Nos dice límite cuando x tiende a de 6x más 3 sobre x por f de x más g de x. Bien. Y a es diferente de menos 1/2. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno. A ver, ¿por qué nos dice que a tiene que ser diferente de menos 1/2? Bueno, porque seguramente en menos 1/2 se va a dar la forma indeterminada. De hecho, tú puedes ver que, por ejemplo, el numerador va a valer 0. Y el denominador, bueno, pues sería menos 1/2 por 4 que vale este límite, pues nos va a dar menos 2 y luego este límite vale 2, pues va a quedar 0 sobre 0, una forma indeterminada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aplicando los teoremas. Fíjate bien. A ver. Sería límite cuando x tiende a de 6x más 3. Lo voy a volver a poner de nuevo. Y entonces vamos a aplicar los teoremas. Este sería límite, ese límite de un cociente será el límite del numerador entre el límite del denominador. Pero ya aplicando todos los teoremas me va a quedar así. A ver. Aquí me va a quedar así. Fíjate cómo aquí va a ser un producto. Y luego aquí va a quedar más. Así va a quedar. Aquí está muy chiquito, pero bueno, creo que se alcanza a ver. Bueno, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Si yo hago sustitución directa, línea principal sería 6 por el límite. Aquí ya voy a sustituir el valor. Bueno, pero ok. ¿Verdad? Quedaría así. Bueno, a ver. Voy a hacer ya la evaluación, porque si no estoy repitiendo. Si yo hago este límite, me va a quedar A.
¿verdad? Creo que sí estás de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese límite, cuando x tiende a de x, pues es a. Más. Este límite, como es el límite de una constante, vale 3. ¿Vale? Bien. Luego, este límite es a. Y luego, por este límite recuerda que vale 4, ¿sí? Vale 4, o sea, aquí no importa el valor de a, simple y sencillamente el ejercicio nos dice que vale 4. Entonces sería por 4 más, y luego este límite vale 2. Vale 2. Bien. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un rearreglo. Esto sería 6. A ver, podemos hacer aquí lo siguiente. A ver, vamos a dejarlo ahí así. 6 por a más 3. Y acá en el denominador me va a quedar 4a más 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si yo hago la sustitución directa, sería... Ay, aquí estoy cometiendo un error. Perdón. Perdón. A ver, aquí estoy cometiendo un error. Este 6 solamente multiplica este, no multiplica al límite con 3. Entonces ahí sería nada más así. 6a más 3. ¿Vale? Perdón. O sea que esto... Perdón. Una disculpa. Dice, como estoy prácticamente con la cabeza así doblada, porque verás cómo está el escritorio y cómo está la posición de la cámara, se me complica un poquito. Y a veces por eso no, hasta me duele el cuello, pero bueno, no hay problema. Me va a quedar 6a más 3 sobre 4a más 2. ¿Sí? Bien, si yo hiciera la sustitución directa, me va a quedar 0 sobre 0, porque recuerda que a vale menos 1/2. Entonces esto sería menos 3 más 3, 0, entre menos 2 más 2, 0. Pero pues bueno, eso no puede ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjate bien, aquí vamos a hacer un truquito. Esto, si tú te fijas, es una fracción racional impropia bajo la variable a. ¿Qué es lo que podemos hacer allí? Hacer la división sintética. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo? Podemos hacer esto. Ahora, ¿qué multiplicado por 4a me da 6a? Pues va a ser 6 cuartos. ¿Verdad? 6 cuartos. Pero no voy a poner 6 cuartos, voy a poner 3 medios. Ah, ¿verdad? Entonces 3 medios por 4 me da 6a, pero le cambio de signo. Luego, 3 medios por 2 es menos 3. Perdón, es 3, pero le cambio de signo. ¿Sí? A ver, va de nuevo. 3 medios por 4a me da 6a, pero le cambio de signo. 3 medios por 2 me da 3, pero le cambio de signo. Y esto me da 0. De hecho, esto es 3 medios. ¿Y por qué es 3 medios? Muy sencillo. Porque 6a más 3 sobre 4a más 2 viene siendo 3 medios por 4a más 2 sobre 4a más 2. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo cancelar esto? Claro que puedo. ¿Por qué? Porque a jamás va a valer menos 1/2.
¿verdad? Esa es una de las hipótesis. Más bien es la hipótesis. Y este valor es el único que hace que valga 0 el denominador. Por lo tanto, como nunca lo va a coger, sí puedo hacer esto y el resultado es 3/2. Si te fijas cómo aquí la importancia de utilizar los teoremas y saber aplicar las propiedades de los límites, pues bien, puedes darte cuenta que no es difícil, es nada complejo y prácticamente es algo muy divertido. Bien, con esto vamos a finalizar este apartado, el apartado 3.2. Vamos a continuar entonces con el apartado 3.3. Perfecto. Te mando un abrazo.